Primero que todo, muchas gracias. ¿Hay una música o escucho yo? Muy agradecido por estar acá presente con ustedes. Espero que el tema les interese, que no se vaya nadie. A mí el tema me apasiona, si logro la misma pasión hacia el final voy a estar más que conforme. No me toques ahí, estoy completamente enchufado, casi no me puedo mover. Te aviso, Paula, que te atan cosas para el tema del micrófono. Claro. Bueno, como somos muchos, no voy a poder preguntar lo que suelo hacer, pero suelo preguntar, ¿es importante para los terapeutas de trauma conocer sobre memorias? Tenemos que saber cosas sobre memorias. Bueno, vamos a tratar de saber varias cosas sobre memorias y como estamos en un congreso, vamos a ver cosas sobre memorias que se publicaron el 28 de octubre de este año, porque hay muchos cambios. Esto a mí me pone un poquito ansioso. En realidad me ponía un poquito ansioso venir a presentar, pero les cuento que hoy a la mañana me levanté 5:30 de la mañana. Eso tiene que ver un poco con la edad también, no solo con la ansiedad de presentar. A varios no se rían porque a varios les debe pasar acá, varios y varias. Y dije, voy a pegarme una última revisada. A lo sumo digo que cambien. ¿Y saben con cuántos artículos, poniendo memorias en un buscador científico, en un buscador de una universidad, que tiene acceso a todas las revistas de lo que publican, ¿saben cuántos artículos sobre memorias me encontré? 200, me aprendí la cifra, 278.516. Así que parece que el tema interesa, porque muchas de las cosas que son muy importantes en la vida diaria tienen 5.000, 6.000, 7.000. Sin embargo, ese es el número de investigaciones que tenemos en la actualidad en memorias. Les voy a aprovechar de hacerles dos preguntas que después voy a retomar dentro de un ratito cuando hablemos de memorias y una de las clasificaciones de memorias que van a ver que se la voy a cambiar. Les voy a cambiar varias ideas que traían, les juro. Y las vamos a respaldar porque se las cambio. Pero ya que tengo a Paula o a Lucy acá, ¿me podrían ayudar diciéndome? No, es fácil la pregunta. No, es fácil la pregunta. Diciéndome de qué se trató la ponencia anterior. Ok, bien, voy a tomar eso en un rato. Trauma reciente, uno de los tipos de trauma reciente. Hay uno solo, no, van a ver que es más de uno. Ahora, alguien, esto ya lo vamos a retomar, y vamos a retomar en la práctica. ¿Alguien me podría decir la cuarta palabra de la segunda frase que dije? Nadie, qué desilusión. ¿Qué? Al principio de todo, cuarta palabra. Pues por ahí anda. Sin embargo, todos en algún momento la escucharon. Porque si no, no hubiesen podido hilar la frase. Y eso es, y lo vamos a retomar, el mejor ejemplo de memoria de trabajo. Vieron que cuando dan ejemplos de memoria de trabajo nos dan ejemplos muy sofisticados, pero yo estoy dando un ejemplo muy simple. Para poder seguir el hilado de una frase, para poder comprender lo que estoy hablando en un párrafo, necesitan tener la memoria de trabajo, la memoria online. Necesitan poder hilar las palabras. Voy a la última y se los dejo en paz. Ayer, 10 de la mañana, ¿alguien se acuerda lo que estaba haciendo? Bueno, vamos a discutir y después vamos a pedir la ayuda de la gente que hace trauma reciente, si eso, que es otro tipo de memoria, ya que debería ser considerada a largo plazo, cuánto tiempo dura y cuánto sentido tiene nuestra intervención temprana. Porque les voy a cambiar un poco los tantos de lo que se creía hasta la actualidad. Bueno, yo les traje primero esta frase para empezar, aunque hice este prólogo porque después lo vi hilando con la presentación, que dice: es la suma total de todo lo que has visto, oído, comido, olido, dicho, olvidado. Todo está ahí, todo influye en cada uno de nosotros. Y la verdad es que si nosotros comparamos todos nuestros cerebros, la verdad es que son muy similares.
tienen pesos similares, tienen una cantidad de neuronas similares. Yo recién le decía a Luis, pensar que una imagen que les voy a mostrar ahora nos muestra que nosotros tenemos 1 más 11 ceros de cantidad de neuronas y cada una de esas tiene 500 conexiones. Hagan las cuentas ustedes, a mí no me da. Yo llego hasta decirles hasta ahí. ¿Nos hace el cerebro o nos hacen nuestras experiencias? O nos hacen, como dice, yo no sé si la conocen, Angelou, que era una activista feminista afroamericana, nos componen todas las cosas que hemos comido, olido, visto, e incluso lo que hemos olvidado. Vamos a hablar de olvido y a ver qué es olvidado, porque olvidado, hay muchas formas de entender el olvidado. Por una razón de estética traje el cerebro distinto esta vez. No traje un preparado anatómico, traje un cerebro distinto. Es una imagen sumamente bella, es una imagen de resonancia magnética funcional que tiene aplicadas técnicas de difusión y que esto pertenece a lo que se conoce hoy como los fenómenos de conectoma humano, que lo que muestran son la cantidad de conexiones que tiene el cerebro. Fíjense que yo les decía, 1 más 11 ceros, que no sé cómo se pronuncia, alguien que sea muy inteligente me pueda decir, por 500, esta es la cantidad, y de esto vamos a hablar. Vamos a hablar de un sistema, e incluso que supera esto, que tiene este nivel de complejidad. Y acá vamos a romper un poquito un primer mito. Vieron que 2 mitos vamos a romper. Primero, cosa que quisiera que se olviden. Casi todos los libros de fisiología empiezan diciendo: la memoria es un mecanismo. ¿Saben qué? No es un mecanismo. Es un montón de mecanismos. La memoria no es un mecanismo. No es un mecanismo mediante el cual... No. Es un montón de mecanismos, muchos de los cuales vamos a descubrir hoy. Uno de los mecanismos que componen la memoria, esa raya no es un error, está hecho a propósito. Uno de los mecanismos que componen la memoria es la adquisición, que tiene que ver con lo que viene del input sensorial, que lo vamos a ver. Viene el input sensorial, yo tomo información del entorno, los seres humanos habitualmente tomamos información visual o auditiva, porque son los sentidos que tenemos más desarrollados por la bipedestación, a diferencia de muchos otros animales que toman información desde otras vías, y eso va, si es interesante, si es importante, si es valioso, si tiene que ver con la supervivencia, a ir a almacenarse, a consolidarse como una memoria. Pero ya hice ahí una raya. Y esa raya no es caprichosa, porque les vengo a decir que es mentira que la consolidación es un proceso único. La consolidación tiene 2 fases. Una fase de consolidación temprana, que dura aproximadamente 6 horas, en las cuales ya vamos a ver que fabricación de proteínas, les voy a contar algunas cosas raras y chirimbolos, no importa. Pero hay una fase de consolidación tardía, que dura hasta 3 días. Y yo ahí me pregunto, y tengo a Lucy tan cerca, con los protocolos de atención temprana, ¿cuánto sentido tiene el trabajo temprano en trauma? Si estamos hablando de que hay una fase de consolidación hoy probada, y que está apareciendo en todos los libros de texto más modernos y en todas las ediciones nuevas, de que la consolidación tardaría hasta 72 horas. Hablando de la consolidación como fabricación de memorias, no como consolidación, como conglomerado de memorias, que todavía tarda más. Pero parece que cuanto más temprano lo hago, más posibilidades tengo de que no se almacene una memoria traumática, que es de la que estamos hablando. Luego la memoria queda almacenada y hay un mecanismo que se llama de evocación. Yo fíjense que acá abajo le puse ICES porque algo voy a hablar de esto, porque hay un par de curiosidades, que yo siempre digo esto, ¿no? Que muchas cosas de las que decía Francine Shapiro hace 30 años, de repente uno se las encuentra en los libros de neurobiología y pegan. Y dice, ¿cómo hizo para adivinar esto? ¿Cómo hizo para encontrar lo que hoy no encuentro explicación? Pero ya eso se los voy a contar en un ratito. Pero les quiero hablar de evocación y quiero posicionarme respecto de qué busca MDR con respecto a los destinos de las memorias,
La evocación puede ser espontánea, puede ser, yo tengo una memoria consolidada, ya dijimos tiene dos fases, una temprana, una tardía, se consolida la memoria, se consolida en piedra, no. La memoria, por naturaleza, las memorias son inquietas. Las memorias se mueven permanentemente. Les digo un par de cosas que se saben nuevas. Las memorias no se quedan en el hipocampo, a pesar de que yo en los cursos básicos digo que sí. Las memorias migran. Y en el hipocampo están al principio. Están parece pocos días. Pero la segunda cosa que ocurre es que se pueden evocar por hecho intencionalmente. ¿Y cómo evocamos una memoria intencionalmente? Esto es lo que hacemos en fase 3. Evocamos una memoria intencionalmente para enlazarla. ¿Por qué? Porque las memorias son plásticas. Y cuando yo la evoco, tengo dos posibilidades. Una sería que quede igual, pero que quede igual es casi imposible. O tiende a la extinción, que no es lo que buscamos, tiende a empezar a desgastarse. Si quieren después hablo un poquito más de esto, si me queda tiempo, déjenme ver cómo voy. O tiende a la reconsolidación. Y este fenómeno de reconsolidación en MDR es el que más nos interesa, porque la reconsolidación es, se abrió una memoria que estaba almacenada, tal cual estaba guardada, y apareció nueva información que permite que la memoria sea consolidada con una valencia diferente, de una forma diferente. Y el agregado de información, ¿cuál podrá ser? Hay un agregado de información que puede ser información que la persona tenía y que no estaba accesible y que aparece por la estimulación bilateral y fundamentalmente los mecanismos de la toma de memoria de trabajo y otros más, que no vamos a complicarlos, pero la estimulación bilateral, vamos a decir, permite la aparición de que aparezcan en cadenas asociativas información nueva, que la memoria se consolide de otro modo, se estabilice de otro modo, que deje de ser perturbadora. Pudiera ser que aparezca información porque yo psicoeduqué previamente, o pudiera aparecer información porque yo hice un entretejido, y ahí tendremos que hablar con Begoña, ¿no? Que tanto habla de entretejidos. Entonces, ¿queda claro esto? Nosotros no buscamos la extinción de la memoria. ¿Y por qué no buscamos la extinción de la memoria? La extinción de la memoria, que es lo que busca fundamentalmente los métodos de exposición, y MDR no es un modelo de exposición, tienen la posibilidad de reaparecer permanentemente, porque no fueron reestructuradas. Es la misma memoria a la que está más desgastada y que puede quedar guardada durante un tiempo, pero que va a volver. Las memorias reconsolidadas tienen una valencia diferente. Después yo voy a dejar un tiempo, yo quisiera dejar 15 minutos para charlar con alguien sobre estas cosas que a mí me parecen tan apasionantes. Las memorias son inestables, les decía yo, se mudan, pero además cambian de contenido y además pueden estar vulnerables, y pueden estar vulnerables por triggers, por disparadores que aparecen espontáneamente, o pueden estar vulnerables por lo que nosotros hacemos como terapeutas, porque las necesitamos vulnerables. Porque que yo haga estimulación bilateral sin tener una memoria vulnerable, sin tener una memoria abierta, no tiene ningún sentido. Porque en última instancia lo que busca MDR es la transformación de la valencia de la emoción. Que la memoria siga siendo parte de mi historia, pero que no me perturbe como me perturbaba, que no me moleste lo que me perturbaba. Si yo hago MDR en el vacío, si hago estimulación bilateral en el vacío, mejor dicho, no voy a obtener nada porque no tengo la memoria vulnerable. Yo estoy buscando un fenómeno de reconsolidación. Tengo mi fotógrafo oficial acá, Adriana, que es la esposa de Adrián, las presento. Así que la memoria puede tener muchos destinos. Y acá les presento a la neurona, voy a hablar poquitito de la neurona, pero esto tiene mucho que ver con las neuronas y van a ver sobre el final que tiene mucho más que ver con más neuronas que la del sistema nervioso central, que es la que les estoy contando. Ustedes saben que la neurona tiene, globalmente vamos a decir, un axón, ¿se le dice? Tiene un soma, una cabeza, tiene un núcleo, que es muy importante, porque este núcleo es donde se van a fabricar las proteínas, y la consolidación de las memorias, y esto no se lo olviden, para que una memoria dure a largo plazo, se requiere de síntesis proteica. Se la voy a complicar esto un ratito, pero por ahora sepan eso. Y va a tener dendritas, y además va a tener una cosa que les voy a mostrar aparte, que es espinas dendríticas. Y el lenguaje de las neuronas son las sinapsis.
que pueden ser eléctricas o químicas. Habitualmente la mayoría de las sinapsis son químicas en el hombre, son las que mayor tenemos y las que más importancia les vamos a dar. Y acá les muestro una imagen que para mí es maravillosa, que por supuesto no me pertenece, no tenemos tanto dinero para hacer estas cosas. Es mi microscopía contofocal de imágenes de ardiles, que lo que muestra es un hipocampo, pero no como se lo muestran habitualmente, sino un hipocampo que lo que ustedes están viendo en azul son los núcleos de las neuronas que intervienen. Y en verde las conexiones que tiene el hipocampo. Y fíjense lo maravilloso de esta estructura. Una estructura central en los procesos de la memoria, pero que no es la única. Y esto es lo mismo, pero visto con una técnica más sencilla, que lo que muestra es la cantidad de núcleos y de conexiones que intervienen dentro del hipocampo y lo que está ocurriendo en el hipocampo. Fíjense la cantidad de información que circula allí. Estas se las traje para sacar otro mito. Acá volvemos a tener el axón, pero acá, que tenemos las dendritas, aparecen con una flechita espinas. Podemos decir casi como si fuera un rosal, Lucy. Son las espinas dendríticas. Y las espinas dendríticas tienen mucho que ver con las memorias. Y les voy a decir una cosa súper complicada, pero muy actual, y es que en estas espinas dendríticas, de ellas dependen las conexiones. Uno vio que se imaginaban que nos pasaban cosas raras en que cuando uno estaba trabajando, no les decíamos, bueno, se abran nuevos circuitos, y uno se imaginaba que las neuronas se agrupaban todas. No, no están así. Lo que ocurre es más ese nivel de las espinas. Lo que van desapareciendo y apareciendo, porque algunas se degradan, es a nivel de las espinas. Porque las espinas tienen, y esto es una gran novedad, para los que le apasionan como a mí, ustedes van a terminar de decirlo así, eso era bueno, las espinas tienen maquinaria biosintética propia. Entonces pueden generar proteínas solitas. Y esto saben que es un tema que les encanta habitualmente a todo el mundo. Esto es nada más ni nada menos que plasticidad. La posibilidad que tienen las espinas dendríticas de modificar, de aparecer más o degradarse y que hacer que cambie la conformación de la dendrita es nada menos que la plasticidad del cerebro. Eso es lo que hace el cerebro plástico. Y ahí es donde van a ocurrir la mayoría de los procesos de la memoria. A pesar de que uno intuitivamente pensaba que pasaba en toda la neurona. Díganme que 2 o 3 ideas están siendo diferentes de las que venían, porque si no, no sé para qué vine. Y para complicarla más todavía, pero no es tan complicado. Ustedes saben que cuando yo estudiaba medicina, y creo que Nico también, y creo que Anabel también, nos decían, las glías son células de sostén. Por ahí España estaba más avanzado. En Argentina te decían, las glías son solo de sostén, son solo de nutrición. Bueno, no son. La verdad es que no lo son. La verdad es que la glía también, y todos los mecanismos de astrocitos, que son células de la glía, que son células que están alrededor de las neuronas, que hacen sinapsis y que habitualmente a las que les atribuíamos todos los procesos más neurofisiológicos, también son células que guardan memorias. Y esto lo sabemos hoy, sabemos que los astrocitos tienen un rol fundamental y que complejizan mucho más todo esto. ¿Saben? Además, ¿por qué lo complejiza? Porque la cantidad de las células de la glía es 50 veces la cantidad de neuronas totales que les nombré antes. Así que empiecen a hacer números. La Vía Láctea nos queda corta. Bien. Acá les voy a contar un poco de esta sorpresa que uno se empieza a encontrar respecto de la teoría, de cómo teorizaba Francine Shapiro y con las cosas que se saben de hoy. Este es un artículo que tiene un par de años. Y fíjense lo que dice, ¿no? Que la sinapsis en las neuronas, las formas de conectarse entre sí, las memorias entre sí, se guardan en clústeres. Se guardan en clústeres. Se agrupan de acuerdo a su contenido. Y hay contenido que puede ser clústeres sinápticos que tienen que ver con vinculados a emociones parecidas,
sensaciones parecidas, creencias parecidas, que agrupan y generan índices de posibilidades de agruparse. Y esto es lo que hace que muchas veces cuando trabajamos un blanco, caigan otros blancos. Porque las memorias tienden a agruparse en ese sentido. Esto ya lo decía Francine Shapiro, pero lo que pasa es que no lo tenían demostrado en el laboratorio. Vamos a agrupar un poquito lo que dije hasta ahora en una imagen única. Ingresa información al sistema, la memoria en ese momento está activa, todavía no está almacenada. ¿Qué memoria tenemos en este momento? En un inicio, la memoria más breve de todas es la memoria de trabajo. La más breve de todas. Y puede quedar ahí, sí, puede quedar ahí. Pero también puede pasar a que esa memoria termine siendo consolidada, que tenga tanto valor que termine siendo consolidada, que yo la guarde de alguna manera. ¿Significa que siempre va a ser evocable? Miren, esto tiene una doble respuesta. La verdad es que sí. Ahora, si esperamos de la evocación una narrativa, estamos en Argentina diríamos en el horno. No sé cómo dirían acá. Porque pero se entiende. Porque la evocación normalmente a veces lleva una narrativa y a veces la evocación tiene que ver con una conducta. Entonces la memoria es consolidada, la memoria puede ser reactivada y puede ser reactivada espontáneamente porque apareció un trigger, o puede ser reactivada porque alguien inició una fase 3 y activó una memoria y por eso vamos a aprovechar de hacer hincapié en algo. La fase 3 tiene que ser muy rápida, lo más rápida que pueda. Porque cuanto más rápida, menos hago sufrir al paciente. Lo que yo quiero es llevarlo a reprocesamiento. No quiero que se la pase padeciendo y no estamos buscando reexperimentación, ni estamos buscando un trabajo que nos termine llevando a extinguir una memoria por sobreexposición. Estamos buscando una exposición lo más breve posible para llevar a un mecanismo de reconsolidación que es nuestro objetivo. Y acá aparecen los deditos, que están por acá también, fíjense, nos llenaron, y aparece información adaptativa, que a veces estaba en el individuo y que podemos charlar, si quieren, nos queda un poquito de tiempo, por qué aparece con la estimulación bilateral, porque estaba en el individuo pero no estaba disponible, estaba en redes adaptativas, o a veces aparece porque yo hago un entretejido y la información adaptativa me lleva a la posibilidad a que la memoria sea reconsolidada en un estado diferente y deja de ser perturbadora. Si yo no hiciera esto, la memoria se iría a mecanismos de extinción, del cual si quieren podemos después conversar un poquitito. Pero sí tenemos que tener esta idea en presente, que nosotros no buscamos la extinción, no buscamos que la memoria sea ganada por otra memoria y se vuelva más chiquita y no moleste por un tiempo. Buscamos la reconsolidación, que tiene que ver, Lucy, con crecimiento postraumático. Al final todos los caminos conducen a Roma, o como diría mi maestro en memoria, al final... La otra vez se dijo, hablamos y nada nuevo debajo del sol. Bueno, algunas cosas hay nuevas. Ustedes me ayudaron al principio. Memoria a muy corto plazo. ¿Cuál es? La memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la memoria a muy corto plazo. Casi, yo estoy en contra que le digan memoria, pero no soy muy importante, entonces le van a cambiar el nombre. Yo creo que es un sistema atencional. Honestamente creo que es un sistema atencional, porque se pierde muy rápidamente. Que no deberíamos llamarlo memoria, pero le pusieron memoria de trabajo y vamos a respetarle el nombre. Pero la verdad es que dura muy poquitito. Pero después tenemos memoria a corto plazo, que las memorias a corto plazo son las que hablábamos de qué es lo que dijo André hace 1 hora y media. Eso es una memoria a corto plazo. ¿A qué llegó? A consolidación temprana. Y acá permítanme que haga un spoileo de algo de lo que vamos a hablar después de trauma complejo, y es, esa memoria se perdería si no tiene un refuerzo. Si ustedes se quieren acordar de lo que dijo André a la mañana, lo ideal es que o vuelvan a mirar por video, no sé si se puede, la clase pronto, o que lean algo al respecto, porque eso refuerza la sinapsis que generó esa memoria. Si no, la memoria tiende a ir decreyendo, excepto que haya sido tremendamente emocionante lo que ocurrió, como vamos a ver en un ratito. Pero las memorias a corto plazo, esas son memorias más a corto plazo. Las memorias a largo plazo necesitamos, acá los autores varían mucho,
pero las memorias a largo plazo que requieren de mucha biosíntesis y van a ver que de unas proteínas especiales necesitamos por lo menos 3 días, dicen en la actualidad, para construirla. Bueno, esta es la que yo les decía que para mí es un sistema atencional, no me voy a detener mucho en esto. Esta sirve más para explicar por una de las formas en las que se dice que funciona MDR. Yo hoy no estoy tan convencido de que esta sea la forma principal, a pesar de que mucha gente, mucho más importante que yo, cree que es la forma principal. Tiene una agenda visoespacial que tiene que ver con cómo archivo imágenes, con la posibilidad de manipular imágenes en el momento y poder ver una serie de imágenes y es más, construir una imagen. Para poder construir una imagen acerca de este auditorio, yo tengo que poder tener algo de memoria online, porque si no, cuando estoy mirando a un lado y miro para el otro, me perdí la otra mitad. Tengo que poder guardar algo. Eso es memoria de trabajo. Y eso es el por qué es tan importante el tema de que dicen que la estimulación bilateral la agotaría y permitiría más la posibilidad de hacer más conexiones. Después lo ampliamos, si podemos. Un bucle fonológico que tiene que ver con lo que escucho, que también son fenómenos de almacenamiento muy breve, pero si no existiera, ustedes no pudieran seguir mi frase, porque lo que dije al principio de la oración no entenderían sobre el final, no entenderían la palabra anterior. Un mecanismo que se lo llama buffer episódico, que tiene que ver más con la integración de la información, y algo más que ahora les voy a decir, y un ejecutivo central que tiene que ver con la coordinación y la atención fundamentalmente. Pero el buffer episódico tiene otra cosa, y es que es el que conecta con memorias a largo plazo. Entonces puede ser que que este sistema atencional, este sistema de memorias que llamamos working memory o memoria de trabajo, termine siendo una memoria a largo plazo. Todos decían que no. Y hoy se sabe que sí. Porque el buffer episódico que los autores no habían considerado al principio, lo conecta con memorias de largo plazo. Esto es muy importante para los terapeutas infantiles. Ahora vamos después un ratito a ver por qué. Vamos a clasificar las memorias a largo plazo. La verdad es que algunas me importan por algunas razones, otras no me importan casi para nada. Memoria declarativa tiene que ver con la memoria explícita, con la posibilidad de explicitar una memoria, verbalizarla de manera consciente, y puede ser episódica, que esto es el relato sobre lo que a mí me ocurrió, empezar a apropiarse de lo que me ocurrió, o semántica con conocimientos generales. Habitualmente cuando se habla de la memoria semántica se volvía despreciable, pero ¿saben qué? No es nada despreciable. Porque la memoria semántica muchas veces nos permite atribuir temporalidad a pacientes que no pueden darnos perspectiva de tiempo. Y la perspectiva de tiempo no es temprana, es bastante más tardía. Para que una persona empiece a tener perspectiva de tiempo tienen que tener 6-7 años. Entonces, yo, al no tener temporalidad, la posibilidad de tener una memoria semántica, yo puedo ligar y tener una idea de más o menos saber cuándo ocurrió. ¿Por qué? Porque pasaba otro evento. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Porque me estoy tratando de apurar porque me empezó a agarrar miedo de no llegar. Y hay memorias que son implícitas. Y hay memorias que son implícitas que tenemos que tener mucho cuidado, yo creo, con esto. Porque son memorias que incluyen habilidades y hábitos que no requieren un esfuerzo consciente para recordarlo, o que a veces no está el recuerdo, o que no está realmente el recuerdo narrado, pero que tienen que ver con, a veces, memorias procedimentales o memorias condicionadas. Los aprendizajes automáticos no importan tanto para nosotros, nuestra perspectiva de lo que queremos saber acerca de memorias, pero las de procedimentales sí importan mucho. Porque las memorias procedimentales, antes uno consideraba que eran solamente de procedimiento, lo me los di a intentar en bicicleta, pero no tienen solamente que ver con eso. Ya el doctor Medina, que es del CONICET, le paso un poquito de propaganda en la República Argentina, que mal no nos viene, que no tenemos tanta ciencia, y tiene 507 de índice Scopus, un número alto de publicaciones, viene diciendo, ojo con las memorias procedimentales, porque las formas de actuar de las personas, el repetir estas conductas, muchas veces tienen que ver con memorias procedimentales. Y las memorias procedimentales tienen una característica muy importante, que ahora vamos a ver, se adquieren muy tempranamente. Entonces, una persona
en la adultez puede actuar de determinada manera porque puede responder a una memoria procedimental, o un niño a los 10, 11, 12, cuando les toque, no sé cuántos terapeutas infantiles hay, yo acá conozco a Paula y a Cristina, y a Lucy. Un chico a los 11 puede explicar una memoria procedimental que aprendió a los 3 o a los 4 porque ya en ese momento se podían construir. Igual eso lo vamos a ver un poquito más. Pero yo quisiera que tengamos presente que nos importan mucho las declarativas, por supuesto, porque estas son las que nos pudieron narrar, pero que nos importan mucho las implícitas. Y acá se las compliqué. Pero vamos a hacer esto respirando. Y les juro que los van a entender. Acá arriba, miren, va a ver que es facilísimo. No sé por qué el color de acá no sale agua. Acá arriba está el desarrollo del sistema nervioso central. Primera línea. 0, 1 años tenemos tronco solamente, el diencéfalo termina de consolidarse alrededor de los 3. Esto es un masomenómetro. No les crean cuando les dice que esto pasa al año y es más o menos. Pero tenemos un límbico desarrollado alrededor de los 7 y un neocórtex que Dios sabe cuándo se desarrolla porque a mí me lo vienen corriendo desde que me recibí. Yo cuando me recibí me dijeron a los 21, después me dijeron a los 25 y ahora los artículos dicen a los 27. Pero bueno, digamos que después de los 15 y cerramos ahí. Y este sí me interesa mucho. Este me interesa muchísimo que lo veamos, quizás es lo que más me interese y el resto lo vemos más rápido, pero esto me interesa mucho. Y es que la primera memoria que aparece en los seres humanos, y fíjense que va de antes de 0, acá esto es nacimiento, este es día 0, ¿no? Día 1. La primera memoria que aparece es la memoria sensorial o perceptual. Y la memoria sensorial son memorias que muchas veces son muy breves. Pero una memoria sensorial, que habitualmente es de corto plazo, que no requiere de segunda fase de consolidación, ¿siempre lo es? ¿O a veces es una memoria que se transforma de largo plazo? ¿Qué les parece? Dependiendo de la intensidad de lo que ocurrió, puede transformarse en una memoria de largo plazo. Y acá tenemos un gran problema, porque yo me encontré al paciente acá, cuando tiene 56, como estoy a punto de tener yo. Cuando tiene 56 y viene a trabajar con una memoria que ocurrió acá, de la cual yo lo que voy a tener es solamente una sensación, o aparece dentro de una cadena asociativa. Pero tenemos que tener muy en claro que acá esta memoria puede haber pasado por las dos fases y haberse consolidado igual, algo que antes también se despreciaba. Pero vamos hacia adelante, fíjense de las que venía hablando yo. Memorias procedimentales. Fíjense que ya al año hay memorias que son procedimentales, que tienen que ver con la posibilidad de mecanismos que empiezan a ser repetitivos. Después en algunas cosas los voy a sorprender, que algunos estudios que hay en un ratito. Y estas memorias procedimentales también son muy antiguas. Yo aprendo procedimientos, puedo aprender formas de actuar, de conducirme, de funcionar, que son aprendidas muy tempranamente. Y sin embargo la consulta fue acá, o acá, o acá. Yo no sé con qué memoria estoy trabajando. Por eso nuestro trabajo como MDRistas es tan difícil. Acá aparece la memoria semántica, fíjense que más o menos la fijan entre el segundo, año 2 y algo, aparecen las semánticas. Estas me sirven más que todo para establecer temporalidad, porque yo todavía acá no tengo temporalidad. Porque empieza a aparecer la temporalidad entre los 3 y los 5 años cuando aparece la memoria episódica. Cuando yo me empiezo a decir esto, lo puedo darle un relato al episodio de lo que ocurrió. Sin embargo, y acá se pone un poquitito más fácil, a veces no, la memoria autobiográfica, el poder apropiarme de lo que ocurrió, porque empieza a ver la percepción de que esto me pasó a mí, ocurre alrededor de los 6 años, entre los 5 y los 6. Antes decían que no había memoria hasta que no se consolidó, ¿te acuerdan? Hasta que no estaba consolidado el hipocampo a los 5 años. No, sí hay. Lo que no hay, sí, autobiográfica, sí, cuando se consolida el hipocampo. Pero y todas estas, la mayor parte de la gente que trabaja con niños y los que no trabajan con niños, estas que no aparecen en las cadenas asociativas, estas no las tomamos en cuenta. Lo hablábamos el otro día, hace 2 días, con Paula, acerca de con la aparición de sensaciones.
que uno termina reprocesando. Con Paula. No, pero hablaba con vos, ¿no? Porque a veces me confundo con quién hablé. Por un tema de memoria, ¿se dan cuenta? Y estas memorias son implícitas y estas memorias son explícitas. Y estas memorias implícitas son muy importantes igual. Pero lo último que les quiero agregar acerca de esto es que fíjense que la memoria de trabajo aparece entre los 2 y 3 años. Antes no hay memoria de trabajo. Y sin embargo, MDR no funciona a partir de los 2 o 3 años. Ahí hay algo que se da de patadas con lo que dicen los jefes. Y hay otras memorias que yo también quisiera que consideremos, que son las memorias que son prospectivas. Que son las memorias que nos permiten pensarnos a futuro y vernos a futuro. Que fíjense que se adquieren mucho más tardíamente. A veces uno lo intenta, pero también con este cuadro es una invitación para ponerse muy claro de si muchas veces cuando hacemos MDR, y perdón que lo diga, algunos después si quieren me matan, pero mátenme cuando salgo, no enfrente al público, que nos ponemos muy exigentes en tener un ICES completo, y ¿saben qué? Es imposible. Porque yo trato de buscar una creencia positiva en una persona que en realidad está, por ejemplo, estoy buscando una creencia positiva y esto a veces sucede y uno lo ve, que se pone muy obsesivo con que hay que obtenerla y resulta que estoy trabajando con una memoria que ocurrió a los 2 o 3 años. O con un chico que tiene 5 años y estoy obligando o tratando de forzar a que aparezca la posibilidad de una creencia positiva, aunque no, muchas veces no están, porque estas construcciones son más tardías. Bueno, dejo de demorarme en esta porque es demasiado. Lo último que les quiero contar de esta es que el desarrollo de la teoría de la mente también es un proceso que se va dando a lo largo del desarrollo de la memoria y que esta posibilidad de reconocimiento, empezar a intuir lo que al otro le sucede, tampoco está desde el inicio, sino que empieza a desarrollarse alrededor de los 6-7 años. Y bueno, tiene relaciones con algunas cosas que decía Piaget, etcétera, que si me meto estamos hasta mañana y se van a aburrir de mí. Yo tomé esta frase de John Grimm, que me parece muy interesante, y dice: la moraleja de la historia es que no recuerdas lo que pasó, lo que recuerdas se convierte en lo que pasó. Y esto también es para no ponernos tan exigentes con los reprocesamientos. Lo que la persona percibió, lo que vivió es lo que vivió. Lo que nos puede contar es lo que nos puede contar. Todas las formas de tratar de forzar en obtener un ICES completo, perdón que les diga esto, ¿no? Pero estas formas de obsesionarnos con tener un ICES completo, o esta forma de obsesionarnos con tener una narrativa completa, solo están al servicio de que terminemos perdiendo la poca información que teníamos, porque el paciente se desconecta. Yo me pongo tan obsesivo con buscar la emoción, tan obsesivo con buscar la creencia positiva, que el paciente se desconecta. Tengo que ir con lo que tengo, que es con lo que puede, porque le estoy mostrando que el cerebro puede en determinados momentos determinadas cosas. Bien, está bien difícil, ¿eh? Está bien difícil, pero es fácil. Yo quisiera solamente decirles una cosa. Las memorias a largo plazo, yo les dije que tienen una fase de consolidación temprana y tardía. La fase de consolidación depende de un receptor que les va a sonar mucho, porque ahora está medio de moda, que es el receptor NMDA, y de un neurotransmisor que se llama glutamato. Lo que yo les quiero decir de esto es solamente esto. El glutamato va a ir, se ve un receptor NMDA y se ve un receptor que se llama AMPA. No importa, los nombres no importan, pero sí me importa una cosa. Es que fíjense que es un único neurotransmisor, 2 receptores, simultáneamente se van a abrir, van a generar un ingreso masivo de calcio a la célula, lo que va a hacer que la célula tenga un potencial de acción tremendamente grande. Y este mecanismo de AMPA-NMDA es lo que justifica la perdurabilidad de las memorias, es lo que hace que las memorias puedan durar toda una vida, pero tienen posibilidad de reconsolidación, lo que no tienen posibilidades de borrado. Las memorias que tienen alta intensidad, muchas memorias sí se borran, vamos a hablar algo de olvido, pero las memorias que tienen alta intensidad, por este mecanismo de un neurotransmisor, 2 receptores, y además otras cositas interesantes, como por ejemplo, fíjense que de acá el óxido nítrico va y hace que se refuerce la sinapsis. Es tan potente
la sinapsis de las memorias de carga traumática, que lo que hacen es que queden muy fijas. Y esta es la razón por la cual es mucho más fácil obtener la parte negativa de la historia del paciente que obtener lo positivo, porque tiene mucha menos intensidad el potencial de acción de las memorias agradables que las desagradables, lo cual no es nada bueno. Bien. ¿Qué estaban haciendo el 11 de septiembre? Todos se acuerdan, me imagino. Y voy a tomar esto por lo siguiente, por lo que venía diciendo, los peores recuerdos se quedan con nosotros muy atesoradamente, mientras que los agradables parecen deslizarse entre nuestros dedos. Y a veces hay que construirlos casi, ¿no? Y hay que buscarlos y estimularlos y trabajar tanto con las redes positivas o con la instalación de recursos porque no están simplemente. Y a veces no estuvieron, y a veces estuvieron, pero no están tan recordados. Bien. Yo tengo media hora, ¿no? Sí. Sí. Vamos a hablar de algunas cosas de memorias traumáticas específicamente. Las memorias traumáticas, esto ya se los dije, es un texto que ya se los dije. Las memorias traumáticas por naturaleza tienen alta potencia, ¿por qué? Porque están muy ligadas a la emocionalidad, porque están muy ligadas al sistema límbico, y que el tipo de sinapsis que generan son las sinapsis que yo les mostré. Dos receptores, un neurotransmisor que es hiperestimulado, una vía que termina haciendo que esto quede muy grabado. Y fíjense que terminan generando emociones asociadas a la valencia más negativa, miedo, horror, angustia, etcétera, etcétera. ¿Qué me interesa? Acá viene la misma imagen posterior, pero viene una... Venía complicándola un poquito más, tenía que decirles esto. Esto es nuevo y yo les mostré hasta acá, pero ¿saben qué? Hay algo que esta imagen no dice y no dice a propósito para que nadie tenga una convulsión cuando... Y es que este calcio que está acá y que aparece no es que queda libre y no pasa nada, sino que va a tener un sistema de enzimas en los cuales no me voy a meter. Hay muchas más descriptas y les voy a nombrar una cosa más ahora, que yo tengo que nombrar porque soy argentino y esto también es del doctor Medina. A pesar de que está en los libros de texto de todo el mundo, hasta donde yo sé, en todos los libros de neurofisiología. Hay enzimas específicas que trabajan con ese calcio y que son las que favorecen que las memorias se consoliden. Las dos personas que más trabajaron en el mundo con esto son Candel, que es americano, que deben sonar porque le mereció el premio Nobel, y Jorge Medina, que nosotros lo invitamos de la asociación, pero que nadie lo invita a ningún lado porque se quedó en Sudamérica, ¿no? Y lo último que les quiero mostrar es que la fase, solamente de esto quiero que sepan una cosa, y es que la fase de consolidación tardía, además de depender del calcio y de esas enzimas que estaban como ERK, TOR, que estaban en el medio, que no importan los nombres, le importan los investigadores nada más, pero quiero que sepan una cosa, que la fase de consolidación tardía tiene mucho que ver con la dopamina. El sistema es dopaminérgico. Y esto también es bastante nuevo. Bien, esta más o menos básicamente habla de lo mismo, habla de que esto es un factor que se descubrió hace poco, que esto no es de Medina, este es fundamentalmente de un grupo de Japón, de alguien que se dedicaba antes a trabajar con mielina y ahora está trabajando en memorias, que dicen que las memorias negativas suelen tener además la expresión de un gen específico que no importa. Una curiosidad. ¿Qué efecto tiene el estrés sobre las memorias? Solo para decirles lo siguiente, porque esto también marea. Me pareció incluir un concepto importante. El estrés en grado extremo destruye las memorias, mata las neuronas. Y las mata las neuronas específicamente por lo que hace en la capa CA3 del hipocampo. Pero un cierto grado de estrés es necesario para poder memorizar, porque contribuye al sistema atencional. Sin embargo, perjudica la evocación. Entonces, ahí hay un doble juego. Es más fácil guardar con un cierto grado de estrés, pero es más difícil recordar cuando hay un cierto grado de estrés. Por eso es tan importante
trabajar con la alianza terapéutica y con la fase 2, porque cuanto más tranquilo esté el paciente, más posibilidades de que haya menor grado de estrés y haya más acceso a los recuerdos. ¿Me siguieron todos o ya están a altura hartos de mí? No, okay. Pueden decir, apurate que no te aguantamos más. Yo les preguntaba qué estaban haciendo el 11 de septiembre y esto también es de Sudamérica. Y es un fenómeno que a mí me gusta decirle más flagging, también le dicen behavioral tagging, y es que cuando hay una memoria, y esto es muy importante para nosotros como terapeutas MDR, acá abran los oídos, cuando una memoria es altamente perturbadora, le presta proteínas para acordarse lo que estaba pasando en ese momento con muchas más posibilidades. Es como si plantara una bandera de diciendo, proteínas, guarden esto, porque lo que está pasando es muy importante. Yo me acuerdo de lo que pasó el 11 de septiembre, cuando volaron las Torres Gemelas, yo vi que la gente empezó a ponerse muy nerviosa en la calle y me metí a un bar, un café, en donde había televisor para ver qué pasaba. Y yo me acuerdo como si fuera hoy dónde entré y qué miré. Esa memoria sería imposible si no hubiese sido una memoria de alta potencia, porque estaba ocurriendo un hecho de mucha relevancia. Pero ¿por qué me acuerdo del bar y de la puerta del bar y del tamaño del televisor? Por el fenómeno de flagging. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Ya tiene ganas de decorarla? No, le estoy diciendo esto por lo siguiente. Porque hay que ponernos bastante obsesivos con esto sí. Cuando hay un fenómeno que tenemos identificado, hay que tratar de ver qué estaba pasando en ese momento porque se suelen acordar. Y si no está la información es porque no la buscamos. Porque normalmente por fenómeno de flagging, la información de lo que ocurría, y ahora les doy un ejemplo de 2 segundos, lo que ocurría en ese momento en la vida del sujeto suele recordarse. Yo hace poquito veía un paciente que la persona que me pide que lo vea porque tenía algunas dudas respecto de si era una neurosis, una psicosis, etc. Le digo, pero ¿desde cuándo está tan...? No, parecía depresivo, pero la verdad es que no quedaba muy claro si era depresión o si realmente era un estado de anedonia y de un aplanamiento afectivo tan grande. Le digo, ¿pero desde cuándo? No sabe. Entonces me vale la pena contarles esto. Le digo, el chico, minuto 17 de la entrevista, me lo estoy inventando, un ratito después de conocernos, le digo, cuando empezaste a estar tan triste, más o menos, ¿cuántos años tenías? No sé. Memoria episódica. Yo, ¿a qué año ibas? ¿En qué grado estás? Entonces, segundo año. ¿Qué pasó en tu segundo año de la escuela? Y me dijo, se suicidó mi tío. Entonces, preguntar, el arte de preguntar, y fíjense el fenómeno del flagging ahí. Como él empezó a tener un montón de recuerdos y pudo asociarlos porque había una memoria central, el fallecimiento del tío. Las cosas fueron peores, porque les voy a contar la resolución, pero mejor no se las cuento, va a ser la locura que hizo. Porque el chico digo, ¿cómo se mató tu tío? Y me dijo, tomó veneno para ratas. ¿Alguna vez pensaste en algo parecido? Sí, claro, yo tengo comprado, tengo en casa. Hay que preguntar, ¿no? Bueno, algunas características de las memorias traumáticas que nos importan mucho. La primera es que se fragmentan, esto creo que todos lo saben, las memorias suelen ser fragmentadas, incoherentes. ¿Qué va a hacer? Es con lo que nos toca trabajar, elegimos esto, hay que bancársela, vienen así. Están desorganizadas, no vienen lineales, nosotros tenemos que organizarnos, no nos va a venir con todo armado. La segunda es que son intrusivas, tienen alta carga emocional, suelen tratar de evitarse, y esto tiene que ver con la fobia a los eventos traumáticos. Quien quiere recordar cuánto sufrió, tienden a evitarse. Pero no todo es evitación, porque a veces lo que generan las situaciones de alto estrés es liberar tanto cortisol que dañan el hipocampo, que si bien no es el único lugar donde se guardan las memorias, digamos que es el índice donde se buscan. Entonces, cuando está dañado el hipocampo, la posibilidad de que la persona recuerde es un poco más baja. Y si además no le gusta nada recordar eso, porque por ahí lo triggerea, lo hace relacionar con mucho de que ¿quién tiene ganas de sufrir? Excepto algunos sí, pero la mayoría no.
Y por último, la última característica es la sensación de atemporalidad. Porque característicamente, yo por un lado les decía, bueno, sí, cuando son muy chiquitos no hay temporalidad todavía, no hay posibilidad de ligar a un determinado momento, pero cuando somos más grandes y ocurren fenómenos altamente perturbadores, la temporalidad suele perderse. ¿Y cómo se busca? Por la memoria semántica. Es lo que más nos ayuda. Más o menos qué pasaba en ese momento. Contame qué pasaba, que estabas estudiando algo, qué pasaba en tu casa en eso. Se busca más por la memoria semántica. Bueno, respecto de los componentes de la memoria, ¿alguien no lo sabe? Pero quería traerlo porque esto que ya tiene tantos años, cuando uno va a, yo puse uno de los ejemplos, cuando va a los clústeres de memoria en cómo se organizan, curiosamente se organizan como decía Francine. Sí, voy a decirle algo de esto, y es que fíjense de lo que vengo hablando, es que lo que cambian son circuitos emocionales. Lo que terminan cambiando es la información que tiene la neurona y cómo se reorganizan las espinas dendríticas. ¿Por qué? Porque tienen maquinaria biosintética propia. Y que esto nos lleva a circuitos que son aberrantes y que fíjense que los dos aberrantes más comunes que están vinculados a memorias traumáticas y especialmente repetidas son el trastorno por abuso de sustancia y el trastorno por estrés postraumático. En realidad, este artículo no lo decía, yo lo respeté, pero es complejo. ¿Qué cosas suelen disparar sintomatología? Uno, la similitud. A veces ni siquiera sabe por qué, pero no, el guardapolvo blanco, cuando tuve antecedentes de un trauma ligado a trauma médico, que Paula está publicando un libro la semana que viene. Acerca del tema, que se llama Coco. Está bien. A veces por contraste, ¿no? A veces en realidad no recordamos por similitud, sino porque son lo opuesto, por contraste. Pero eso también triggerea. Y a veces por contigüidad, porque tenían que ver con algo que estaba sucediendo en tiempo y espacio. Este fenómeno tiene que ver con el fenómeno que les venía contando de Flagen. Cuando las cosas coinciden en tiempo y espacio, suelen estar vinculadas. Suelen ser disparadoras y traernos a la conciencia un montón de información. A la conciencia, cuando digo la conciencia no digo la narrativa, porque a veces lo que se termina es actuando, es poniendo en marcha un mecanismo de acción, no que lo voy a relatar, no, eso no ocurre siempre. Bueno, este tema supongo que no les interesa, así que vamos a dejar acá. Hablábamos con Andrea algo de esto. Y les voy a contar algunas cosas que se saben de esto y me parece que son bastante sorprendentes porque no es lo que se creía. Fíjense, y hay desde qué año se sabe, y hay artículos un poquito más recientes que dicen lo mismo, que tenemos en claro que desde la semana 20, y esto está en estudios de laboratorio, el feto percibe y responde a estímulos como sonidos, sabores y movimientos. Esto básicamente les cuento el experimento de Herper y hay algunos posteriores que lo emularon, lo repitieron. Lo que hacían era hacerle escuchar determinado sonido que les resultaba agradable, que estaba ligado a la voz de la madre, etcétera, etcétera, y después lo repetían y tenían cambios en la fisiología, disminución de la frecuencia cardíaca, las variables bajaban. Y se interpreta como que hay una forma de memoria. Y respecto de los sabores tiene que ver con lo que la madre come. Bueno, esto ya se sabía, ¿no? Que si la madre come picante, el bebé está más, si come azúcar se pone más. La hiperglucemia, estas cosas que nos decían hace un montón de años, pero en el laboratorio. Parece que empiezan a fijarse memorias que son mucho más tempranas. En la semana 25 hay memorias que claramente son auditivas. Y pueden empezar a recordarse melodías. Y esto se investigó no solamente intrauterinamente, sino después cuando nacían, que había melodías que hacían que el niño tuvieran, y ahora sí, medidas con todas las variables electrofisiológicas de conductancia, etcétera, etcétera, que hay gente que sabe mucho más que yo, que mostraban que hay una memoria que está alrededor de la semana 25 que tiene que ver con el reconocimiento y preferencias habitualmente de melodías o voces o sonidos. Y en la semana 28, ahora cuando pase...
aparecen la preferencia por sabores familiares. Hay un estudio que es interesante. Este estudio es de Yaldes 2000. Hay un estudio que casualmente es de México, con todo el tema del consumo de picantes y de niños que después eran criados en otros países y que tenían preferencia por el consumo de picantes, y las madres habían tenido su embarazo en México y habían consumido picantes en ese momento, durante el embarazo. Lo cual hay un registro de memorias que sabemos que es muy previo al nacimiento. Esto es de Hama, realmente es muy interesante, y lo que muestra es que, y hay muchos estudios acerca de esto, pero que en madres que han estado extremadamente estresadas, inclusive está el famoso estudio de Yehuda de las Torres Gemelas, después aparece la hipercortisolemia en los niños al nacimiento, a pesar de que en ese momento ya estaban embarazadas, el niño no había nacido. Algunas de ellas de ese estudio inclusive no sabían que estaban embarazadas al momento del estudio, y resulta que después nacen con cortisoles elevados. Así que hay cosas que suceden en la vida intrauterina que tienen consecuencias posteriores. Y este es un estudio interesante por el EN, tiene 1400 casos, que lo que muestran es que, y esto está más vinculado al sistema de apego, pero que a mí lo que me resulta interesante es que empieza a hablar no solamente de apego como lo que suele hablarse, con el bebé recién nacido, sino con el apego del embarazo y construir el apego y empezarlo a pensar desde el momento preparto. Respecto de la separación, ya hay muchísimos estudios que lo muestran, pero la separación también trae, y ya está muy vinculado a problemas de conducta a lo largo de la infancia. Y vamos a hablar dos palabras del olvido, y saben que el olvido es sumamente importante, porque la capacidad del guardado de memorias es limitada, como todo en los seres humanos, y necesitamos hacer lugar. Por lo cual la degradación de las memorias es tan importante como la construcción de las memorias. Inclusive hay enzimas específicas que se dedican a degradar esto y a eliminar dendritas. El olvido es fundamental para el funcionamiento cognitivo y emocional del ser humano, porque permite priorizar y gestionar la información. Y permiten agregar nueva información. Si no olvidáramos, sería imposible. Hay dos cosas que son muy fáciles de pensar e intuitivas. Si no seleccionáramos lo que vamos a pasar a largo plazo, sería imposible la vida, porque todos los estímulos nos harían casi tener la imposibilidad de elegir. ¿Qué elijo de todo? ¿Cómo selecciono? ¿Cómo reaccionar frente a algo? ¿Cómo hace la amígdala para decidir si un evento es peligroso o no peligroso? Y yo guardé todo junto y tengo una cantidad de todo lo que sucede, es imposible. Necesitamos desechar. Pero también necesitamos desechar e ir olvidando cosas. Pero acá hay un tema que es interesante, y es el olvido. ¿Hace que la memoria deje de tener efecto? No. Lo que hace es pasarle un plano como si fuera a... lo quita de la pantalla, pero sigue estando en la memoria REM. Deja de ser figura y empieza a ser fondo. Y eso hace que muchas veces tengamos que tener, y una vez más, muy presente de que muchas cosas que no aparecen a primera vista en la narrativa van a aparecer inclusive en estas cadenas asociativas que no entendemos nada de lo que está diciendo. Porque en teoría son hechos que fueron olvidados. Bueno, justo no está Nico. La misma gente de Chile. Está Ángeles, ¿dónde están? Está en corto el amor y tan largo el olvido. Con esto voy a terminar y vamos a tener, donde no sé si anda por acá Luis, algunos de los que ayudan y saben, porque quisiera ver si podemos dialogar algo de algo que les haya interesado. Quería quedarme con 10 minutos, me voy a quedar casi con 10 minutos. En 5 ya abrimos la pregunta. Vayan pensándose las preguntas. Con esto voy a desterrar todo lo que dije. La Benza sabe lo que viene. Como yo no quería decepcionar tanto al público, pero decepcionarlo lo menos posible, este artículo tiene días de nacido.
Y lo que dice es, no se contradice con lo que dije, pero sí agrega una información que no teníamos. Y la verdad es que abre un mundo completamente aparte, en ciencia en general y para los que hacemos trauma en particular. Y es que este fenómeno que yo les conté de sinapsis de alta potencia y de la posibilidad de guardado de esa información en la neurona, ¿se acuerdan? AMP, MNDA, glutamato, que yo les dije, hay algunas proteínas como la ERK y la proteína CREB que están dentro de nuestra maquinaria y hacen guardar esta información. ¿Saben qué? No está solamente en las neuronas. Está en las células del músculo, está en las células del riñón, está en las células del páncreas. Entonces, cuando empezamos con el trauma está en el cuerpo, y esta no es una revista precisamente desprestigiosa donde fue publicado, y el autor tampoco es un autor desprestigioso. El trauma está en la mayoría de las células. No necesitan ser neuronas. Porque los mecanismos, pero esto se sabe de hace 4 días, no sé, 10 días. Antes lo sospechábamos, pero nadie lo había probado. Ahora aparecen en estudios. Se sabe que tiene que ver con el Krebs, yo por eso se las mencioné a propósito. Se sabe que tiene que ver con la RK. Y se sabe una cosa más, que todavía no está publicada, que va a ser publicada próximamente, que tiene que ver con una proteína, para que tengan el último chisme, que se llama mTOR. mTOR es muy importante porque no solo que está en esta cadena que va a hacer que guarden las células información, sino que mTOR va a estar, ¿se acuerdan hace una hora y 10 de las espinas dendríticas? mTOR está ahí y hace que los receptores se abran como bolsitas y aparezcan más en las espinas, por lo cual potencian más las memorias. Esto va a ser publicado dentro de un par de meses, el trabajo está terminado. ¿Repasamos? No, o vamos a preguntas, porque tenemos justo 10 minutos, que es lo que yo quería. Dejemos esta y... a ver qué viene. Bueno, dejemos esta que me encanta. Si alguien tiene alguna pregunta. A preguntas, discusiones, disidencias, acuerdos. Gracias. Permítame hacerle un reconocimiento al doctor Medina. Yo me enamoré del tema memorias gracias al doctor Medina. Y tuve la posibilidad de escucharlo formalmente y de tomar café y hablar de estas cosas, y eso me ayudó mucho en la forma de pensar. ¿Hay algo que les gustaría saber o quieren que repasemos las preguntas? No las voy a dejar ahí tan fácil. Mira quién te lleva el micrófono, Luis, nada menos, que es el director académico. Coño. No es que te mandamos que te lo lleve. Primero que nada, excelente presentación. Realmente es increíblemente novedoso lo que acabo de escuchar y me quedo muy impresionada. Sin embargo, a lo largo de toda la presentación estuve pensando en mis pacientes con disociación y en estas partes aparentemente normales que tienen acceso a cierta información y estas otras partes que no tienen acceso a tanta información. De manera particular me viene a la mente un paciente que me dice: tengo una parte que quiere recordar, pero tengo otra parte que definitivamente no quiere recordar y con la cual estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hay de estas memorias que están allí bloqueadas, aparentemente inaccesibles? Mira, esas memorias son más implícitas, no, son más la P, son la parte emocional, son mañana, vení mañana. Me gané una mañana. Mañana, cuando yo hable de trauma complejo, voy a hablar cómo
identificar y algunas formas posibles de trabajar con estas partes emocionales que están más guardadas, que están más en circuitos que fueron más apagados, más separadas de las redes habituales, que tienen espinas dendríticas diferentes, que son más difíciles de acceder. ¿Cómo podemos empezar a hacer para tratar de empezar a vencer por lo menos lo que hay de defensivo respecto de eso? Y no voy a decir nada wow respecto de cómo hacerlo. Sí voy a contar algunas cosas nuevas, pero sí cómo trabajar con algunas formas de empezar a vencer esa fobia a contactar con esas memorias, porque si no es imposible. Igual, yo les voy a decir una cosa, a veces no importa. A veces tenemos que ser, miren, lo que viene, viene, y con lo que puede trabajar es con lo que puede trabajar. Lo voy a spoilear un poco en la presentación de mañana, pero Jim Knight, que para mí es uno de mis favoritos, sigue siendo, me encantaría volver a escucharlo, dice, si el paciente dice, no puedo pensar en eso, lo último que un terapeuta debe hacer es decirle entonces, decime cuál es la peor parte. ¿Sabes qué? Si no puede, no puede. Vas a tener que trabajar en la alianza terapéutica, vas a tener que trabajar con fenómenos de regulación, bajarle el estrés para que se pueda conectar un poco más, vas a tener que tenerle paciencia, va a tener que tener mucha más confianza, vas a tener que instalar mucha más red positiva, e igual estás haciendo MDR. Le vas a instalar recursos, pero vas a respetarlo sobre todas las cosas, porque ese paciente seguro lo que más le faltaron fue el respeto. Pero mañana te voy a decir más si venís. Espero recordar venir mañana. Esa es una memoria prospectiva. Cristina. Bueno, Adrián, decir que a los terapeutas infantiles nos has enamorado, ¿no? Totalmente. Porque tener en cuenta las características del cerebro infantil, mira que nos ha costado, ¿no? Para a la hora de acceder a sus memorias, a cómo, no solo el acceso, sino también cómo hay que tratarlos y el cuidado que hay que tenerlos. Y que además hables ya pues desde la memoria gestacional, bueno, pues felicitarte, ¿no? Oh, una gracias. exposición preciosa. Esto ha pasado tanto y sigue pasando, ¿no? Y que uno ve que trabajan con niños, forzándolos a los niños a armar unices, que lo que terminan es desconectando y obteniendo nada. Sin considerar el neurodesarrollo, que yo obvié de la presentación y que es un tema que me parece apasionante. Muchas gracias, Cristina. Cuando quieran voy a dar un neurodesarrollo. Sí. Hola. Me encantó. Y muchas en particular, esta manera de poder pensar que el adulto tendría que ser considerado en el momento en el cual tuvo esta experiencia para no esperar a hacer un ICES completo y no esperar que esté reprocesando de la misma manera que como se supone que tendría que hacerlo un adulto, sino que está en esa instancia, ¿no? Todos tienen que formarse en infanto. Todos. Muchísimas gracias. Porque el paciente que tienen de 55 no nació ayer. Tiene 55 porque nació hace 55. Y si no están formados, aunque no hagan después infanto, si no quieren, si le tienen alergia a los chicos, como el profesor Medina dice, hay gente que le tiene alergia al cerebro, no sé, querido. Bueno, hay gente que le tiene alergia a los chicos. Está bien, no importa, no sean terapeutas infantiles, pero se necesita saber de mucha información acerca de MDR y de trauma infantil para poder entender a los adultos. Si no, viven girando en el vacío y pidiéndole y exigiéndole a los adultos que tengan las memorias armadas como si hubiesen ocurrido cuando tenían 20 años. Y las memorias no pasaron cuando tenían 20, pasaron cuando tenía 3. Las consolidaron así, están así. Entonces las tengo que respetar así, tienen que ir con Cristina. Cristina entrena en niños, por eso. Sí, tenía una duda. Sí. Las personas que tienen problemas neurocognitivos, que ya tienen la memoria comprometida, pero a lo que el trauma esté en el cuerpo, ¿cómo uno pudiera trabajarlo? Porque pues no tienen esa capacidad. Si entran a mi Instagram, hay un trabajo del año pasado de pacientes con coeficiente intelectual deteriorado por debajo, lo vieron algunos, con coeficiente intelectual por debajo, francamente por debajo de lo esperable para la edad,
con que han trabajado con MDR sin ningún problema. Y yo, en lo personal, ahora no está Paula, en lo personal yo he trabajado con Sandra Baita, con una paciente con síndrome de Down en un momento, y en este momento estoy trabajando con muchos pacientes con neurodivergencia, algunos de los cuales no, pero algunos de los cuales sí tienen coeficientes intelectuales por debajo, pacientes que... Eso es que me vaya. Con pacientes que sí que tienen muy bajo funcionamiento, y ¿saben qué? Reprocesan genial. Les voy a confesar una cosa, hay un paciente con el que estoy trabajando hace 4 o 5 meses, un paciente con un coeficiente intelectual que está por debajo de lo normal, y aparte el paciente es neurodivergente, es un autista, tiene un paciente realmente muy complejo que ni yo me creo lo que pasó en este tiempo. Yo no me lo creo. La familia cree que yo soy mago. Y yo digo, ¿qué habré hecho bien? ¿Viste? Yo algo bien habré hecho, por ahí no hice nada. A veces no hago nada, a veces... Tenemos una pregunta más por acá. Decía que cuando hay una memoria traumática y eso afecta de manera intrauterina, si tú haces un reprocesamiento estando en ese momento, la memoria traumática reprocesada también va a beneficiar al feto. Hay un trabajo, mira, hay un trabajo que dice que sí. De hecho, ya que estamos todos acá en casa, MDR no está contraindicado en embarazo. O sea, no está contraindicado en embarazo. Aquellas mujeres que rechazaban inclusive a la posibilidad del parto, en el trabajo lo que mostró es que tuvieron mucha más conexión con el bebé. Se puede trabajar con MDR de manera segura. Y hay un trabajo que sí que respalda el uso. Y no se olviden que el tiempo que tenemos, cuanto antes mejor. Antes no se decía eso, antes esperábamos. Pero ahora sabemos que la consolidación tiene 2 fases. Les voy a decir una cosa. Hay un autor que dice que tiene 3. Y puede ser, porque la ciencia avanza en zigzag. Cuando a veces hay uno que dice 3, por ahí dentro de un tiempo dicen este era un burro, por ahí dentro de un tiempo todo el mundo dice que darle el premio Nobel. Pero hay gente que dice que tiene 3. Lo que estamos seguros es que la fase de consolidación no es única. ¿Cuál sería esa tercera fase? Son todas de síntesis proteica. Lo que varían es... La diferencia entre la 1 y la 2 es que la 2 tiene emetor como proteína, como formador de proteínas, como factor formador de proteína, y que interviene la dopamina. Y que ocurre no en el momento inmediato, sino hasta el 3er día. La tercera fase que está propuesta es hasta 7 días y se cree que tiene más participación de glutamato, más participación de dopamina y que están más ligadas a conductas que van a ser repetidas en el futuro. Lo cual es sumamente interesante. Pero eso está postulado, eso no está probado. Las personas con TDAH que tienen comprometida la síntesis de la dopamina y la memoria. Los pacientes con TDAH pueden reproducir sin ningún problema, solo lo que hay que hacer es volver más al blanco. Y a veces el TDAH no es un TDAH biológico puro, porque a veces el TDAH es secundario al trauma, porque hay muchas estructuras que se comprometen que tendrían que ver con el trauma. A veces sí son puros, no digo que no existan los biológicos. A veces es una concurrencia y a veces tiene mucho más que ver con trauma que con un TDAH puro. Hay que ver, ¿eh? Desde el momento que la cantidad que se requiere para que se fije esa memoria, no has podido fijar memorias por déficit de dopamina. Probablemente, sí. Uno puede, no está extrapolado así, pero pensándolo es como vos decís. El razonamiento yo te sigo perfecto, sí. No. Luis, muchas gracias por la atención.